Hoy vamos, hoy vamos a ver una de las habilidades de lectura. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos entendemos ni comprendemos lo que leemos. Hoy parte de la lectura es la observación y la comparación. Ujú. Eh, ¿Qué es la lectura literal? ¿Qué es? Es identificar una idea principal y reconocer la idea principal de alguna lectura. ¿Ok? Además, nos aporta la lectura literal cosas simples, como por ejemplo cuando quieres leer algo y solo rescatas lo que a ti te importa, lo demás lo desechas. Ahora, ¿qué es esto de comprensión literal? Esto se enseña en tercer y cuarto año de primaria, donde comprendes qué hay en la lectura, que hay símbolos, que hay frases, que hay una redacción, que hay un sujeto, que hay sufijos, que hay prefijos. Todo eso lo aprendes en primaria. Ajá. Ahora, ¿cómo vas a identificar el nivel literal? ¿Cómo se dan los hechos, el espacio, los personajes, el significado de las oraciones, los detalles de los pasajes? Identificar sinónimos, antónimos y homófonos. Los homófonos son palabras que se escriben igual pero tienen significado diferente. Por ejemplo, bueno, más bien que se escuchan igual pero se escriben diferente. Y los sufijos y los prefijos es un exnovio, por ejemplo, ex es un prefijo y sufijo es definitivo, definitivamente, mente es un sufijo. Entonces es importante identificar todos estos aspectos de la lectura. Ahora, las palabras homófonas son todas aquellas que se escuchan igual, pero se escriben diferente. Y aquí tenemos el ejemplo de ahí, hay y hay. O sea, se escriben igual, pero su uso es totalmente diferente. Ahora, ¿cuáles son las preguntas literales? Vamos a entrar al modelo de lectura literal. Para entenderla mejor la lectura literal, tienes que hacerte este tipo de preguntas. ¿Qué? ¿Quién es? ¿Dónde? ¿Quiénes son? ¿Cómo es? ¿Con quién? ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? ¿Para qué? Para que tú logres identificar las características de la lectura literal. Ahora, en la lectura literal es un ejercicio de tu pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes que crear ideas en tu cerebro, en el proceso cognitivo, para que entiendas al autor qué te dice, cómo te dice, cuándo lo dice y en qué sentido lo dice. Ahora, la comprensión inferencial implica predecir resultados, deducir enseñanzas y mensajes, proponer títulos para un texto. Por ejemplo, podemos hablar de la cognición, pero unos pueden leer el mismo texto, pero pueden nombrarlo percepción, pueden nombrarlo memoria, pueden llevarlo. ¿Por qué? Porque a ellos les interesa cierto aspecto de cierta lectura. Entonces, eso infiere. Eh, ¿Qué plantea esto? Plantea ideas sobre el contenido. Puedes recomponer el texto a partir de diseños gráficos, inferir el significado de palabras, elaborar resúmenes, deducir el tema de un texto. O sea, eso implica cambio. ¿Ok? Eh, Prever un final diferente, sugerir secuencias lógicas, interpretar el lenguaje figurativo y puedes diseñar organizadores gráficos. Además, las preguntas inferenciales sería ¿qué pasaría antes de? ¿Qué significa? ¿Por qué? ¿Cómo podrías? ¿Qué otro título? ¿Cuál es? ¿Qué diferencias? ¿Qué semejanzas? ¿A qué se refiere? ¿Cuándo? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué relación habrá? ¿Qué conclusiones? ¿Qué crees que está pasando? ¿O por qué se dan los hechos? Además, implica un ejercicio de valoración en la comprensión de nivel crítica, no criticones, porque podemos criticar, pero a la persona, no criticamos el texto. Entonces, aquí ya se elaboran argumentos a partir de las ideas que tú tienes sobre un libro. Por ejemplo, vamos a hablar de por qué usar cubrebocas o no usar cubrebocas. Bueno, podemos sustentar nuestra opinión con fundamento al centro de salud que dice que es recomendable usar cubrebocas ahorita ante la pandemia. Eso evitará que te enfermes más fácilmente.
o evitará que te enfermes, o no usarlo hará que te enfermes. Ahora, aquí debes de juzgar el contenido, distinguir un hecho de una opinión. Una cosa es los hechos reales y otra cosa es tu opinión. Captar sentimientos implícitos, analizar la intención del autor, juzgar la actuación de los personajes. Eso implica un sentido crítico. Además, la lectura crítica te puedes lograr un juicio a partir de la estructura de un texto.